desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del próximo Gran Premio que tenemos en el calendario, el Gran Premio de Gran Bretaña, que se va a disputar en el circuito mítico de Silverstone. Vamos a hablar de esto, prácticamente el equipo. Tengo a Juan conmigo. Muy buenas, Juan. Hola a todos, por aquí de nuevo. Tengo también a José. Muy buenas, José. Muy buenas, ya aquí deseando que llegue otro fin de semana de carreras. Y también tengo a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos. Un Silverstone que, al igual que pasó con Cataluña, con el Gran Premio de España, no sabemos si el próximo año va a estar en el calendario. Se supone que, bueno, como es la cuna un poco de la Fórmula 1, que se las van a agenciar para que esté, pero a día de hoy, pues, en teoría no hay contrato firmado para el próximo año. Sí, ahí estamos pendientes un poco de lo que vaya a ocurrir durante lo que queda de temporada con estas dos citas, ¿no? La cita de España y la cita de Gran Bretaña, de Silverstone, que además, bueno, pues no sé si ahí también vendrán al caso temas de todo este lío político que tienen en Gran Bretaña con el Brexit, pero que bueno, son dos circuitos que se lleva corriendo mucho tiempo, sobre todo Silverstone. Silverstone es, digamos, el circuito cuna de la Fórmula 1 y que, bueno, esperemos que en breve pues tengamos algún tipo de noticia en cuanto a la renovación, por lo menos, de alguno de estos grandes premios. Ahora que decías el Brexit, Dani, la verdad es que nunca nos hemos puesto a hablar del Brexit aquí en el podcast y lo seguimos sin hacer porque como no se ha materializado de ninguna de las maneras, pues a día de hoy ha habido una votación muy bien, fantástico, pero a efectos prácticos no ha pasado nada y es algo que en la Fórmula 1 en cierto aspecto, al igual que que Reino Unido y otras partes de Europa están preocupadas porque, por ejemplo, la Fórmula 1, dependiendo cómo se separen, pero dándose por supuesto que se separan de la Unión Europea, tiene un cierto... Bueno, les afectaría a la Fórmula 1 porque, bueno, salvo Toro Rosso, Ferrari, Alfa Romeo, vamos, está todo ahí, más concretamente en Inglaterra, con lo cual afectaría al negocio bastante. Quizá Emma, yo sí diría, bueno, a ver, la localización física, el que esté el negocio allí en Reino Unido, tampoco iba a ser mucho problema. Creo que quizá la parte económica es la parte más que podría verse más afectada por esto. No sé cómo se va la cosa, pero si de devalúa trabajadores. Sí, si se devalúa la libra, por ejemplo, solo el hecho de que se devalúe la libra un porrón, como se presupone, pues eso ya veo ahí a todos sacando el dinero de los bancos y tal, cambiando a euros a todo correo. Sí. Desde luego no sé cómo habría sido en Reino Unido. Ahí quizá no tenemos, no sé, tanta pesadilla mediática como hemos tenido en España con el tema de la independencia de Cataluña, que sí, que si no. Pero ahí sí que teníamos unas cifras de empresas que abandonan Cataluña y se van pues a Madrid, a Valencia. Hemos tenido un flujo constante de ese tipo de datos. Y al final, bueno, la inestabilidad política, en un sentido práctico sobre la economía, aunque no sea algo que se haya materializado, sí que mueve un poco el miedo. A la economía le gusta la tranquilidad, le gusta un poco el tener las cosas bajo control sociopolíticamente. Y quizá aquí pues es un poquito lo que todavía está metiendo pues un poquito más de presión, ¿no? Seguramente el Gran Premio de Gran Bretaña tendrá por detrás patrocinadores que serán los que también pongan dinero para pagar el canon y que sustentarán un poco que se celebre ahí. Y desde luego si los patrocinadores se sienten inseguros por esa situación, eso va a influir negativamente
en que el Gran Premio de Gran Bretaña puede conseguir esos patrocinadores o menos dinero o que pues no están en las mismas condiciones, con lo cual tendremos que ver, aunque no se materialice el Brexit, aunque solo sea, como dices, Emma, una votación, tendremos que ver cómo afecta ese temor a lo que puede llegar a pasar con esta renovación. Es que además son dos ejemplos, claro, Cataluña con el Brexit, el Gran Premio de Barcelona o sea, Cataluña con el Brexit, no, perdón, Cataluña con la independencia que tienen planteados los independentistas para el Gran Premio de Barcelona y el Brexit en el Gran Premio de Gran Bretaña. Desde luego va a ser interesante ver cómo estos dos hechos, que por ahora no se han materializado de ningún tipo de manera, un poco más cercano está el Brexit porque sí que hubo un referéndum legal, cómo definen pues estas dos renovaciones que tiene que haber este año y que todavía no sabemos nada. El de Gran Bretaña parece más encaminado, ¿no? Porque incluso se estaba Hombre, discutiendo la es que posibilidad de... sinceramente son poco comparables, ¿eh? ¿El qué? Quiero decir, sí que entiendo lo de las empresas que se marchan, pero quiero decir, son dos situaciones muy, muy diferentes. Lo de Cataluña con España con respecto a Gran Bretaña de Europa. Políticamente es total y absolutamente diferente. Y, o sea, en el sentido de que estamos, o sea, para empezar eso, o sea, de la legalidad o no del tal, pero vamos, ya nos estamos apartando. Conste que yo creo que lo del Brexit, más que afectar al tema patrocinadores, porque a fin de cuentas los patrocinadores no sé yo hasta qué punto van a afectar a las escuderías, sino a la permanencia de las escuderías en terreno británico, por el tema de los trabajadores y también por el tema de aduanas. Yo creo que ahí es donde, en el caso de que al final se separen, es Sí, lo claro, que más claro. va. Porque, claro, a esta gente le están, que yo sepa, le están pagando en libras y solo que se devalúe, pues imagínate. Bueno. No, y los permisos de trabajo y Y todo eso, eso. claro, sí, Y el tema de aduanas, tú imagínate lo que es entrar y salir las piezas de claro, repuesto y claro. todas las movidas. O sea, pero yo entiendo que lo de los patrocinadores lo decías, Dani, por el propio Gran Premio. Lo decía un poco por... A ver, en Barcelona lo hemos visto, no con patrocinadores, pero por ejemplo con el dinero que ponía el Ayuntamiento de Barcelona, que es, digamos, la ciudad más grande cercana al Gran Premio, la que Sí. está, pues no sé si está a media hora o a una hora del circuito, o sea que es un área de influencia importante la de Barcelona con el circuito. Y han dejado de poner dinero desde el ayuntamiento, han revisado un poco el tema económico. Entonces, digo lo de los patrocinadores un poco por el tema Del Gran Premio. de la incertidumbre de que a veces pues no, igual no quiere meter dinero en Reino Unido si no son empresas de Reino Unido cuando tienen esa incertidumbre. Y eso, a ver, eso puede marcar el que, bueno, no sé cuál es la entidad que lleva el Gran Premio, pero que digan, bueno, pues a ver, tenemos un presupuesto con tanto dinero, no podemos hacer frente a este canon de tantos millones si realmente lo que vamos a ganar es tanto y estamos dejando de ingresar con este patrocinador. O sea, desde luego, a mí me parece la influencia que puede tener o sea, en concreto del Gran Premio. O sea, luego también lo que decís vosotros, ¿no? El tema de la situación en Reino Unido. Pero centrándonos en el Gran Premio, yo creo que es algo que va, desde luego no va o a no interferir o a mejorar la renovación, ¿no? Yo creo que este clima de intranquilidad en cuanto a las empresas que pueden tener para invertir en Reino Unido, yo creo que va a afectar negativamente. Igual es lo que está retrasando que todavía no sepamos qué es lo que va a pasar con este Gran Premio, cuando tiene que estar empezando a cerrarse ya prácticamente el calendario del año que viene. O sea, recordemos que las De entradas... hecho, creo que hoy salía la noticia, vamos, yo el titular lo leí, de que ya se confirmaba Australia como el primero. Sí, han confirmado Sí, que aparte creo que es el 70 aniversario del Mundial el próximo año y Chase Carey ya ha dicho que va a comenzar en Australia, como bueno, pues, sería una sorpresa que no pasara eso, vamos. Aparte como tienen contrato firmado, pues es un poco
como, vale, muy bien, gracias por la información, pero es como lo que vamos a comentar después del McLaren. Gracias por la información, pero es algo que ya se daba por hecho, ¿no? Al hilo de esto de Silverstone, antes iba a decir que, a diferencia de lo que pasa con el Gran Premio de España, al menos el de Silverstone sí que hay en el Run Run, pues que se hablaba, bueno, qué va a pasar con los test durante la temporada, porque si cae el Gran Premio de España, después del Gran Premio de España, por ejemplo, este año se celebraron test, pues al eliminar ese, pues se hablaba de hacer los test en el post Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone, con lo cual si hay post test, pues hay Gran Premio, o sea, vamos a ver qué pasa porque se presupone que va a haber ahí, de alguna forma u otra, van a tener que llegar a un acuerdo, porque sería extrañísimo que, vale, tú puedes, más que nos duela, prescindir del Gran Premio de España, pero prescindir del Gran Premio en Gran Bretaña, ostras, eso ya, vamos. O sea, prescindir del Gran Bretaña y nos vamos a Vietnam. Joder, Ya son palabras mayores. claro, ostras. Justificar esto, vale, que es la pasta y tal, pero, ostras, eh, este fin de semana es el gran premio para casi todas las escuderías y Hamilton, Norris, etcétera, es el gran premio de casa y el gran premio de las gradas en Silverstone están casi siempre petadas, llueva, truene o caiga lo que caiga. O sea, en ese sentido, pues tendrán que, si Liberty tiene que bajarse los pantalones, pues mira, no te toca otra, eh, porque palanca lo que puede ser palanca, pues no sé, siempre se está hablando en los últimos tiempos de un gran premio en Londres, pero ¿quién hace un gran premio en Londres? O sea, es como un gran premio en Roma, sí, ¿quién meto ahí en Roma? O en Nueva York, que sí, un gran premio en Nueva York, nada, o sea, al final todo no pasa. No, mira, como curiosidad os diré que he entrado en la página Fórmula 1 en la sección de compra de entradas. Están obviamente los enlaces para todos los grandes premios que no han que No se han no se celebrado. han disputado todavía. A excepción, yo creo que el de Silverstone no debe estar, no, justo no está el de Silverstone. Pero para el 2020 ya hay sección, ya tienen varios circuitos, no en venta, pero sí El anuncio, bueno, por con la así imagen decirlo. para poder entrar, sí, para, digamos, suscribirte, informando que próximamente estarán en venta. Y mira, por ejemplo, Australia no está, pero sí que está los test que, bueno, lo ponen en el circuito en Barcelona, y está el Gran Premio de España. Además del de Vietnam, por ejemplo, o el Gran Premio de Holanda, no está Silverstone. Sí, Pero sí, bueno, es un poco... esto también cuando hablamos del Gran Premio de España lo comentamos que llamaba la atención porque se da casi por hecho que no va a estar y que aparezca, aunque sea testimonialmente ahí, pues no sé, alguien lo ha tenido que poner ahí con cierta información para poner. El de Gran Bretaña ya también aparece, aparece más abajo. Pero bueno, también aparece Alemania, que también se da por hecho que, o sea, realmente es que aparecen todos a día de hoy. ¿Qué quiere decir? Eh, digamos que, venga, ponemos todos y ya está. Incluso los que ya se han celebrado, pues ya se pueden comprar las entradas, ¿no? Pero eh, a día de hoy Bueno, mira, te voy a decir, Emma, una cosita más. aparece México, que México se da también por Sí, hecho que no hay está. una opción de compra debe ser algún tipo de paquete, una experiencia más cara, ¿cómo lo llaman aquí esta gente? Eh, del hospitality. Bueno, ya El sabes, a Paddock veces Club. te ponen el hotel y todo. Sí, de este tipo de cosas. Y por ejemplo, para el año que viene sí que ya hay a la venta packs de este estilo. Por ejemplo, estoy viendo opciones de Paddock Club, como dices, ¿no? Por ejemplo, Australia. Y aquí sí que está, bueno, confirmado Australia del 12 al 15. Debe ser el de marzo, obviamente. Y luego sí que están para comprar ya hasta España. España está disponible para ver, simplemente, no te da opción a comprar. Claro, Pero claro. en cambio,
el Gran Premio del... Da la opción a de Holanda. comprar a los que tienen contrato y ya se han disputado, ¿no? Efectivamente. Menos Y España. luego está, por ejemplo, Gran Bretaña. Está Alemania. Bueno, luego está Budapest, está Spa, está Monza, está Sochi, bueno, Suzuka, México, Austin y Abu Dhabi. Todos esos son los que están con la opción de ver. No sé si es porque no ha pasado suficiente tiempo o Claro, es que porque están ahí pendientes también no alguno tendría más. sentido que dejaran comprar entradas para 2020 cuando aún no se ha disputado el del 19. O sea, sería o sea, pegas una bala en el pie, ¿no? O sea, Pero supongo que esto lleva algún tipo de orden en cuanto a cómo puede ser el calendario del año que viene. Y sí que estaríamos hablando de supuestamente Holanda antes de España y después del Gran Premio de Azerbaiyán. Y entre China y Azerbaiyán tendríamos Vietnam. O sea, España pasaría a ser el séptimo Gran Premio. Sí, justo, séptimo Gran Premio. Pero bueno, yo creo que esto es no sé, es un... Sí, son un poco cábala sobre... O sea, que no se puedan estamos comprar entradas es justamente eso, que no da, por ejemplo, en España no se ponen a la venta porque, o sea, eh, Pero porque no mira, ya está firmado y... tenemos un sitio donde ir mirando a ver un poco el cómo va la opción. Si se va viendo algo o desaparecen o lo que sea. Pero bueno, desde luego habrá que estar atento. Sobre todo, yo creo que Silverstone es la opción que más sorprendería en caso de no renovar para 2020. Ujú. Y avanzando, Eman, lo comentaste antes hay un momento. Noticia de esta tarde del equipo McLaren. Estábamos incluso antes hablando de la duración de los contratos que tenían los pilotos antes de grabar. Y hablábamos de que Carlos tenía 2 años, este es su primer año, el 2020 sería su segundo año. Y teníamos la duda con Lando Norris, pero McLaren confirma esta misma tarde. Confirma que los dos pilotos, tanto Carlos como Lando, serán los pilotos que corran en 2020 con los dos McLaren. O sea, confirma el que ya tenía contrato y confirma, creo que a Lando Norris, que este año pues tenía que renovar. Es una confirmación, yo incluso diría no necesaria, pero bueno, siempre está bien que te confirmen, no vaya a ser. Y bueno, pues eso, siguen Carlos Sainz y Norris y viendo cómo va el equipo, sobre todo en las últimas dos carreras, desde que pusieron el gran paquete en el Gran Premio de España. A partir de ahí ha ido en ascendencia y están consiguiendo los resultados. El coche está empezando a ganar rendimiento, tanto en clasificación como en carrera. Y bueno, ya se han incorporado Seidel, James Kay, se va a hacer un túnel del viento. Todo, a día de hoy todo parece Wonderland, como por así decirlo, en McLaren. Y bueno, pues bien, aparte por lo que parece, ¿no? Se llevan bien, claro, tanto Sainz como Norris. ¿Qué más quieres? No sé. Siempre estaba ahí la sombra de Alonso, pero bueno, Alonso está fuera. Con lo cual, pues, por si alguien quería ver ahí, no sé, imagino que, entre otras cosas, este anuncio, des- por si alguien tuviera dudas, Alonso, McLaren, pues mira, no, Alonso aquí ya no tiene cabida. Es más, incluso estos últimos días prácticamente algún medio ha dado por hecho que la relación entre McLaren y Alonso se había terminado. Ni embajador, ni pruebas, ni test, ni nada. Cero patatero, muy amigos, pero cada uno por su lado y parece que no es tanto así. Pero bueno, vete tú a saber. El Sí, caso los es... rumores también venían de las manos de que si Alonso estaba contactando con Ferrari para correr también el año que viene en Fórmula 1 de nuevo. O Sí, sea, que sí, al pobre Alonso
si se ha retirado definitivamente, le deben estar dando ahí un retiro tranquilo. Y hoy, no sé si lo leíste, es que al parecer Marco en una entrevista dijo que el entorno de Alonso se ha puesto en contacto con Red Bull para testearlos, a ver si estarían dispuestos a plantearse a Alonso en el equipo. Ya la verdad es que imagino que en alguna de estas cosas habrá algo de verdad, pero quiero pensar eso, pero vamos. En alguna. En alguna de estas. A ver, están diciendo ya tantas cosas que. Alguna acertarás, ¿no? Es que por decir cosas, pero lo cierto es que cada vez que tiene oportunidad Alonso en su Instagram, que es su medio de comunicación, pues una y otra vez dice que está retirado y está retirado, macho. No dice qué va a hacer, pero lo que sí que está claro es que Fórmula 1 nada. Sí, la verdad es que yo creo que pocas jubilaciones, entre comillas jubilaciones, he visto yo más intranquilas que la de Fernando Alonso. Porque que si va a correr para Ferrari, y para el Dakar con Carlos Sainz, y para el Dakar en el equipo de Jesús Calleja, y es que lo están dando para todos los lados. O sea, es que no puede respirar el pobre. O sea, si hacemos caso a todos los rumores, efectivamente, como bien dice Manuel, igual alguno atina. Pero es que estamos disparando, o están disparando con los rumores, a tantos sitios que es que, bueno, es que sigue en boca de todos. O sea, desde luego, parece que tenemos ansias por todos los lados y todos los medios y todas las personas que son entrevistadas en la Fórmula 1 y similares en poner a Alonso en algún lado. Pero al final es eso, que Alonso, que eso no quiera, genera... Mira, de hecho estábamos hablando de la confirmación de Carlos Sainz y no sé si estamos hablando de Alonso ahora. O sea, Alonso por sí solo genera contenido, visitas, clics, audiencia, lo que quieras, ¿no? Con lo cual, pues, claro, los medios de hoy en día, vamos, es lo que sea por el clic, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que esto ya lo hablamos, ¿no? Bastantes veces que, bueno, una de las alegrías de que Carlos Sainz siguiera con Red Bull, todo aquello con Renault, no sé qué, es que llegara a McLaren y firmara por 2 años teniendo estabilidad y bueno, pues aquí está la estabilidad, ¿no? Y viendo ahora el contexto actual, pues cualquiera diría, o sea, a día de hoy acierto rotundo McLaren, ¿no? Pese a que ellos mismos, el propio Carlos Sainz y tanto hijo como padre estaban deseando se les preguntas hace 7 meses, 8 meses, decían que nos queremos quedar en Renault, el equipo oficial 100%, y mira lo que es la vida, ¿no? No están tan mal en McLaren. Desde luego son los que mejor rendimiento le están sacando a día de hoy al motor Renault. Lo cual es así un poco la, no sé, la nota discordante, ¿no? Los equipos oficiales o los equipos primera línea están todos con el motorista dando el rendimiento y bueno, Renault no es capaz de sacarle todo el potencial a su coche y se lo está sacando pues uno de los equipos a los que les está poniendo motores. Desde luego un muy buen acierto donde se ha colocado Carlos Sainz y que desde luego yo creo que está corriendo, no digo mejor en cuanto a resultado, pero sí que yo creo que está corriendo un poco más tranquilo en un equipo con el que no tiene ahí ese run que siempre hablamos de los pilotos de Toro Rosso y de Red Bull, que bueno, siempre corren con una cierta presión de, bueno, pues la rapidez en la cual toman carta en el asunto los mandamases para cambiar pilotos, subirlos, bajarlos, cambiarlos y renovar las plantillas sin problema. Y por otra parte... Duda. Sí, es por un año, ¿no? La renovación. Sí, yo entiendo que sí. Carlos ya tenía 2 años y Norris, pues imagino que también 1 año. Es que el próximo año va a ser muy entretenido el mundo del mercado de pilotos porque todo el mundo acaba contrato, con lo cual va a ser súper entretenido. De cara a 2021 que acaban todos. Acaba toda la Fórmula 1, acaba contratos el próximo año. Claro, porque lo que tampoco se espera, por ejemplo, es que Sainz
renueve ahora, o sea, amplíe el contrato, digamos, para un año más, ¿no? Claro, O claro. sea, Aquí, date aparte, cuenta de una cosa, Juan. Hemos hablado de confirmado, no que hayan renovado. claro, claro. Betit, Entonces ahí, igual, no lo sé. Aquí, igual como decían que Verstappen tenía una cláusula que si no ganaba hasta el Gran Premio de Hungría, pues tenía vía libre, pues igual en el contrato de esta gente, pues dice que si consigue una victoria o X puntos, pues igual tiene la renovación automática, o yo qué sé. Debe haber mil cláusulas, ¿no? Pero a día de hoy, 2020, se acaban los contratos de esta Ujú. gente. De ambos. Ujú. Muy Sí, bien. sí. Bueno, de estos y de toda la parrilla, vamos. Porque imagino el que le toca firmar a Renault, ya sea el propio Hulkenberg o Renault traiga otro, imagino que lo firmarán por un año, imagino. Porque todo el mundo lo hace así. De cara a 2021 que pues, nadie tiene contrato firmado más allá de... Bueno, sí, alguien, ¿no? Leclerc en teoría va a seguir, pero bueno. El caso es que aparte, y lo que iba a comentar de Norris, no sé vosotros, pero a mí me está sorprendiendo el hecho de que viendo lo que hizo en la F2, a mí me quedó un sabor agridulce, ¿no? En la F2. Empezó muy bien, pero al final tuvo errores, le faltó cierta regularidad y bueno, al final le ganó el campeonato George Russell bastante bien e incluso Norris tuvo que pelear con Albon para pues, ganarse la segunda posición en el campeonato, una cosa así, ¿no? Y sin embargo, eh, este año, al menos las carreras que llevamos disputadas, yo lo estoy viendo bastante, igual alguna carrera al principio, pero ahora bastante consistente y digamos que está deshaciendo ese sabor agridulce que me dejó de la F2. Es cierto también que, por ejemplo, no estamos viendo el potencial de Russell, francamente. O sea, a la hora de juzgar la temporada de Russell a final de año, pues ¿qué vamos a decir? Que no se puede juzgar, porque estando el Williams que está, pues, pero lo cierto es que Norris está en un McLaren con actitudes y está ahí, ¿no? Que no está mal para ser su año rookie. No, hombre, a mí, vamos a ver, tampoco diría que me está deslumbrando, pero sí que es uno de los... pues sí, o sea, es que está muy difícil ver, digamos, cuál sería el rookie, ¿no? De esta temporada. Porque cualquiera de los tres que has nombrado, o sea, yo dejaría a Giovinazzi fuera de las quinielas para ese rookie del año, ¿no? Pero luego el resto está bastante igualado. Conste que en el caso de Norris, a mí, por ejemplo, en la última carrera me decepcionó un poco, ¿no? Lo que pasa es que también lo comprendes, ¿no? Los errores de principiante, pero los puestos que perdió al principio de la carrera por culpa de enzarzarse en una pelea que ni le venía con Hamilton y que a raíz de todo eso al final fuese adelantado por Kimi Raikkonen, yo qué sé, pues son ese tipo de errores que dices tú, seguro que con los años la propia experiencia harían que no los cometiese, pero vaya, mmm, peguitas, ¿no? O sea, que le vas encontrando, pero sí, desde luego, el nivelazo que están demostrando tanto Russell como él, y para mí Albon también, porque Albon no, o sea, claramente es mucho mejor coche el de Albon, ¿no? Que el de Russell, pero la forma que está teniendo Russell de machacar al contrario, y no digamos ya en la última carrera también, quedar por delante de Magnussen, pues es para quitarse el sombrero, ¿no? Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan. Al final, es una noticia que hoy cuando la he leído, claro, el titular era un poco pretencioso y decía simplemente McLaren confirma su alineación de pilotos para el año que viene y estaba puesto como entra que te vamos a desvelar qué cambio ha habido y luego realmente solo era una confirmación de que siguen los que era lógico que sigan. Al final, Sainz tenía contrato, Norris está haciéndolo relativamente bien, nada de momento, y teniendo en cuenta el cambio de normativa de 2021 y todas las circunstancias que hay ahora mismo en torno a la Fórmula 1, me parece lógica y no da mucho más a discusiones.
al final, como decía Juan, los dos pilotos están haciendo un papel decente, quizás no de sobresaliente, una nota bastante buena y vamos, y para adelante. No hay nada que objetar a la decisión de que continúen los dos. Y luego otra cosa que teníamos pendiente, había una discusión dentro de la Fórmula 1, había, digámoslo así, dos bandos. Un bando capitaneado, entre comillas, por el equipo Red Bull, respaldado por Toro Rosso, obviamente, por Ferrari, por Haas y Alfa Romeo, que apoyaban el cambio, la vuelta atrás de los neumáticos del 2019 a los del 2018, visto como el resultado que estaban dando, la superioridad pasmosa del equipo Mercedes. Y por el otro lado, pues teníamos a McLaren, Renault, Mercedes, Williams y Racing Point. Nos damos cuenta que son los equipos que montan motor Renault y los que montan motor Mercedes, que prefieren que no se vuelva a los neumáticos del 2018. Que aquí los bandos lo que esgrimen unos es que el cambio para atrás no está claro que pueda, digamos, devolver la igualdad, o entre comillas, la igualdad que había el año pasado a la Fórmula 1, rebajar un poco ese dominio que tiene este año Mercedes, un poco más destacado quizá que el año pasado. Y el otro bando pues dice que esa vuelta atrás no tendría por qué ser perjudicial para la Fórmula 1 en sí, que seguramente pues devolviese un poquito más la igualdad entre los equipos top, entre Ferrari y Red Bull, pues intentando un poco alcanzar a ese Mercedes que esta temporada está siendo bastante más intratable de lo que fue la temporada pasada. Entonces, bueno, pues ha habido reunión, ha habido eso, pues esa división del 50% de la parrilla para una idea, 50% para otra, y se mantienen los neumáticos que se están utilizando en el 2019 durante todo este año. Ha sido una discusión pues bastante arraigada entre unos pilotos, o sea, entre unos equipos y los otros equipos, para buscar sobre todo eso, el devolver a la Fórmula 1 algo que aunque el año pasado no tenía, que es esa igualdad con los coches de por lo menos los que están arriba, y que no tenemos claro que fuera a pasar nada con los neumáticos del 2018, pero que tampoco tenemos claro que con los del 2019, volviendo para atrás, que no se ajustasen más los tiempos entre esos tres coches, ¿no? Los que están con posibilidades de ganar carreras y los que están ahí arriba, incluyendo obviamente a Mercedes. Aquí es donde se ve, donde se muestra el poder, dónde está el poder en la Fórmula 1, ¿no? Para que se cambiaran los neumáticos tenían que estar a favor 7 de las 10 escuderías para dar el visto bueno, y no fue así, ¿no? Pues porque 50-50 unos que sí y el otro 50 que no, ¿no? Los del sí, pues os va a sonar porque son Red Bull, Toro Rosso, qué casualidad, ¿no? Y por otra parte también Ferrari, Haas y Alfa Romeo. Qué casualidad, ¿no? Que se pusieran de acuerdo toda esta gente. Y en los del no, también os va a sonar porque por un lado está McLaren y Renault. Qué casualidad. Y tú mira por dónde que los ha acompañado Mercedes, Williams y Renault. Y Racing Point, perdón. Os suena también, ¿no? Los motores de esta gente, ¿no? O sea, evidentemente, pues aquí ha habido compadreo, pero es evidente, ¿no? Tampoco nos vamos a alargar las vestiduras porque así funciona el tinglado. Lo cierto es que, bueno, lo que querían sobre todo Red Bull y Ferrari, que son los que capitaneaban los del cambio a los neumáticos del año pasado, es que Pirelli ya el año pasado en algún gran premio llevó neumáticos con una banda de rodadura más pequeña, no sé ahora cuántos milímetros, pero como 4 milímetros menor, una cosa así, y esto lo ha llevado estándar para los neumáticos de este año, y Red Bull y Ferrari entienden que esto le ha dado una ventaja a Mercedes, ¿no? Pero lo cierto es que
si se hubiera cambiado, le estás quitando esa supuesta ventaja a Mercedes y se la estás dando a Red Bull y Ferrari, con lo cual, ¿con qué te quedas? Es como esto de que hay un coche autónomo y tiene que elegir entre atropellar a un niño o a un bebé. ¿A quién elige el coche autónomo? Pues, joder, entramos en un debate eh, importante, ¿no? Eh, al final no se van a tocar los neumáticos, pero esta gente va a seguir dándole ahí al picando piedra para minar la moral para que ya de cara al próximo año 2020 pues haga ahí a un cambio. Que yo no dudo que el cambio en la construcción de los neumáticos haya favorecido a Mercedes, que seguramente es así. Pero bueno, pues para cambiar la perdón, para cambiar los neumáticos tienen que ponerse de acuerdo 7 de 10 y no lo han conseguido y mira, pues mala suerte. Es cierto que yo mismo aquí en el podcast dije cuando Mercedes estaba arrasando que era partidario de que hicieran algo, aunque fuera de este tipo de cosas a mitad de temporada, para darle la vuelta a la situación en que Mercedes no ganara, pero no sé. Eh, lo Pero decía. seguro, Emma, que cuando tú piensas que hagan algo para que la situación mejore, piensas que hagan algo que funcione, que sepan que va a funcionar. Porque para tocar por tocar, que igual lo hacen peor, mejor que lo dejen como están y se aseguren de lo que van a hacer va a salir bien. Claro, ese es un punto, ¿no? Ferrari probablemente es que, o sea, echará marcha atrás, ¿no? Y dirá, a mí me lo hicieron. Si no recuerdo mal, en el año que casi gana Fernando Alonso el Mundial con Ferrari, también cambiaron los neumáticos a mitad de temporada porque Ferrari los entendía muy bien y el resto no. ¿Me estoy equivocando? No os Yo no me acordáis. acuerdo de eso. Yo no me acuerdo, la verdad. Me Yo juro, acuerdo de la situación yo justamente en creo que sí, ¿eh? Silverstone, que no sé si te refieres a esa, de que en Silverstone hubo un gran premio de que hubo la banda de rodadura saltaba Sí, el y, que explotaron las gomas. y Con entraron eso me en acuerdo. pánico, pero ya no me acuerdo de lo que finalmente, sí, imagino que se dieron. Puede ser que fuera a raíz de eso, pero es decir, Ferrari iba muy bien Sí, sí. y a partir de ese momento, o sea, cambiaron los neumáticos y a partir de ese momento, pues digamos que le pillaron y al final, pues Ferrari no ganó el campeonato. Lo que quiero decir es que hay precedentes para este tipo de cambios, Sí, ¿no? sí. Ya, pero Entonces, en aquel caso cuando, Pirelli aludió que, claro, era un tema de seguridad y, claro, cuando es seguridad da igual 7, 6, 5, 10 escuderías, tema de seguridad y ya no da lugar ni votaciones ni nada. Aquí no estaba en ya, pero, o entredicho la sea, seguridad. sí, pero es que a lo mejor la seguridad estaba en, majete, si no te aguanta, si no te aguanta tantas vueltas los neumáticos, cámbialo antes de que ocurra eso. ¿Entiendes? O sea, la seguridad es muy relativa. No, pero aquí nadie pone. Está claro que los neumáticos no son infinitos. Pero Ferrari bueno, lo que decía es, mira, si a mí me aguantan, yo qué sé, 10 vueltas, y a ti te aguantan 8, pues oye, ajo y agua. pero desde que pasó eso, pocos bandas de rodaduras volando, como vimos en aquel Gran Premio de Ya, Silverstone, pero ha yo lo que saltado. quiero decir es que hay Sí, precedentes. no, Y sí, entonces yo hay entiendo que precedentes de casi Ferrari todo. lo pelee de esa manera, cosa que a mí esto es intentar ganar posiciones en los Hacerle despachos, trampas al no en la solitario. pista, ¿no? O o en los laboratorios de diseño, de creando mejoras para el coche. Con esta, Es decir, es directamente en los despachos, es ir contra. O que sea, por mira, si cierto, hay una escudería como han sido Mercedes y Williams, que han hecho los deberes o han sabido, han dado, o no es que hayan hecho los deberes, seguro que el resto también han hecho o los deberes, Renault, pero no, han dado con Renault. la tecla, claro, han dado con la tecla y los neumáticos les van y luego hay otras escuderías como Haas que ni para atrás, pues oye, es que así son las cosas. Claro, claro, no, sí, 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 Para sí, mí lo que. malo es haber creado el precedente. No, sí. Ahí sí, claro, no, estamos acostumbrados a que durante la temporada se cambien cosas. Joder, aún me acuerdo cuando justamente en el Gran Premio de Silverstone
cortaron los que fueron los escapes sopladores y justamente ese Gran Premio lo ganó Alonso. Pero solo quedó para el Gran Premio de Silverstone. A la siguiente carrera ya los volvieron a activar y adiós muy buenas. Ni victoria ni nada, ¿no? En fin, no sé. Esto funciona así. La Fórmula 1 tiene estos sistemas y lo cierto es que todas estas escuderías tuvieron sus test de pretemporada y comenzaron con las mismas. Yo entiendo que comenzaron con las mismas oportunidades todas a la hora de conocer los neumáticos y trabajar con ellos. ¿Que Haas ha hecho un peor trabajo? Bastante peor. Pues, tío, pues, tendrán que descubrir cómo ir mejor. ¿Que resulta que Mercedes vuela? Pues genial para ellos, ¿no? O sea, yo es que al final, vale, es cierto que igual nos comemos un espectáculo que incluso no nos merecemos, pero si alguien lo hace tan extraordinariamente bien que barra al resto, pues no sé, no sé. Vale, el espectáculo debido a eso no es el mejor del mundo, pero no sé, la competición, el deporte puede darse esa casuística, ¿no? Que alguien, el que gana, barra al segundo y pues esto es lo que hay. Y cambiarlo durante la temporada, pues sí, como dice Juan, la puñeta de esto es que, como ha pasado en otras ocasiones, ya no solo neumáticos, sino de otros eventos, se han cambiado cosas durante la temporada, pues porque antes sí y ahora no. Pues es así. Si yo qué sé, si Ferrari pusiera más motores ahí a otros equipos, pues tendría el voto, por ejemplo, ¿no? O Mercedes tendría más, yo qué sé, o sea, esto está montado así y lo cierto es que vamos a seguir con estos neumáticos, salvo cambio ahí ultimísima hora, porque tampoco es que esto se pueda decidir de la noche a la mañana, porque Pirelli tendría que hacer un cambio logístico, ¿no? Evidentemente. Vamos a acabar la temporada con estos neumáticos. Que los que han perdido la votación, que por cierto, Ferrari, vaya mesecito, en un periodo de 3 días ha perdido lo de Canadá, lo de Austria, por partida doble en Austria con esto de los neumáticos. O sea, Ferrari en los despachos está de capa caída últimamente. Eh, la otra banda de la cuestión puede decir, oye, Red Bull acaba de ganar un gran premio, nosotros en Austria fuimos como fatalmente fatal, tampoco es que estamos barriendo, o sea, tenemos nuestras dificultades, solo que en Bahrein Ferrari fue mejor que nosotros, puede argumentar Mercedes, en Canadá Ferrari fue mejor que nosotros, o sea, tampoco es que estemos barriendo, solo que hacemos mejor nuestro trabajo que ellos, ¿no? Pueden llegar a decir eso, pero bueno, en fin. Que por cierto, Juan, que no estuviste el otro día, ¿qué te pareció la maniobra de Verstappen y Leclerc? Pues yo lo que... Vamos a ver, a mí me da la... Es otra vez, queda en la interpretación de los comisarios. Me da la sensación, o sea, hay tanta... Opino un poco lo mismo que la anterior, ¿no? Que la anterior polémica con Vettel había sido, ¿no? Sí, con Vettel y Hamilton. Me da, o sea, hay tantos argumentos a favor y en contra que lo que digan los comisarios. Personalmente, creo que sí que sería sancionable lo de Verstappen. Creo que sí. Pero lo que más rabia me da es que me da la sensación de que si tengo razón y es sancionable, ese criterio que estábamos viendo de seguir el reglamento a rajatabla que estábamos teniendo en las últimas carreras desde el fallecimiento de... ¿Cómo se llamaba? De Charlie. De Charlie Whiting, pues, o sea, ese criterio creo que se ha ido a la porra. Y entonces me fastidia porque volvemos un poco a la improvisación y a unas veces sí y otras no. Pero bueno, si los comisarios dicen que no es sancionable, pues oye, pues no es sancionable.
Para mí lo complicado es cuando todo el mundo opina una cosa y los comisarios dicen la contraria. Entonces, pues mira, yo los hubiera sancionado, pero vaya. También es cierto que casi mejor que no lo sancionaran por el espectáculo, ¿no? Aunque bueno, me hubiera... Lo que sí que está claro es que hemos vivido, yo creo, fue la primera de muchas peleas entre Leclerc y Verstappen. Yo creo que esta ha sido la primera de muchas y me congratulo por ello, ¿no? Bueno, realmente en esta ocasión no hubiera matado el espectáculo. No, pero bueno, no, sí, es cierto. Pero vaya, Hombre, sí, o sea, después fue muy épico, que ¿no? O la sea, el hecho de carrera decir Verstappen empieza la carrera, pierde no sé cuántas posiciones y la remontada, adelanta a los Mercedes, adelanta a los Ferrari, en teoría el tercer coche, no sé, doblando a su compañero de equipo, es todo súper épico. sí, eh, que la carrera se decide en los despachos, pues no es lo más sano, ¿no? No. Y también me molestó bastante que la decisión la tomaran tanto tiempo después. Sí, Pasó muchísimo tiempo. sí, bastante, bastante tiempo. Eh, lo cierto es que al hilo de esto, bueno, esta temporada está Jolyon Palmer haciendo análisis post carrera de los eventos, más las highlights de cada carrera una vez que pasan, ¿no? Y yo creo que es mejor comentador que lo que fue como piloto, porque, bueno, yo dentro de lo que está comentando de lo que va de año, pues yo en lo particular estoy estando bastante de acuerdo con lo que comenta él. Y aquí en lo que pasó con Leclerc y Verstappen, no sé, me quedo con que no acaba de estar satisfecho totalmente con el resultado final. Por un lado, sí, bueno, no sancionas, vale, bien, pero por otra parte, viendo lo que ha pasado estas últimas semanas, pues sí, o sea, al final no da mm, satisfacción completa, como comentamos en el resumen, el resultado final, ¿no? Si hubiera acabado la lucha como acabó en la vuelta anterior, ¿no? Sin estrangular ni nada de esto, todo el mundo estaría aplaudiendo, ¡buah! Mira qué lucha genial. Pero a la vuelta siguiente pasó lo que pasó y están los de que "Buah, vaya jugada de Verstappen, se metió, tenía su espacio, la curva era de él. eh, y están los de, bueno, pues esto es accionable, lo estrangula, lo echa fuera, en fin. Pero bueno, ya es hecho pasado, ya está juzgado, como comentamos, y una carrera más que se le ha escapado a Ferrari. Yo lo que sí que tengo claro, si es sancionable o no, sin entrar en si es sancionable o no, es que Verstappen era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. La vuelta anterior vio Sí, cómo sí. era y a la siguiente vuelta dije, vale, haciéndolo así es como lo adelanto. Ujú. Y vamos, quiero decir, para mí no es que me encontré en esa situación, no. O sea, Verstappen hizo, Sí, que o sea, Vettel podía tener una te- excusita, pero Verstappen. no, o sea, Verstappen lo hizo a sabiendas. Sí, sí. No. Otra cosa, o sea, no estoy diciendo que sea al revés, o sea, si me apuras lo estoy elogiando, ¿no? Quiero decir, en plan Depende cómo lo estratega, o mires. sea, vio qué es lo que necesitaba hacer para adelantar y lo hizo. Ujú. Otra cosa es que, bajo mi punto de vista, sea una maniobra ilegal. Bueno, y ahora vamos al Gran Premio de Gran Bretaña, como comentamos al principio, donde parece que Mercedes va a volver a la cabeza, ¿no? Es un circuito propicio para las características del Mercedes. Aparte, se presupone que no se va a presentar el infierno en Silverstone, a diferencia de lo que pasó en Austria, con lo cual Mercedes no va a tener los problemas de sobrecalentamiento, con lo cual
digamos que se presentan todos los ingredientes para que Hamilton reine en casa, a priori, ¿no? Después vete tú a saber, porque el año pasado, no sé si os acordáis, Kimi se llevó puesto a Hamilton, que bueno, al final acabó segundo, la carrera la acabó ganando Vettel, que creo que hizo la pole también, pero en la primera vuelta se te puede llevar el Kimi de turno por delante y complicarte la vida. Sí, desde luego habrá que estar pendiente un poco de esta carrera y ver un poco cómo se plantea. Emma, de horarios, estamos en Europa y aunque es una hora menos en Reino Unido, mantenemos horario europeo, ¿verdad? Sí, sí, la gente en Gran Bretaña tiene la gentileza de que se adapten ellos y no tener que adaptarnos nosotros, lo cual es una inmensa alegría, no fuera No, broma. hombre, el horario es el de Es siempre. casi inaudito. Es que es un horario distinto. La carrera es a las 3 en España, pero en el resto de países es en sus horarios. Ujú. El Quiero caso- decir que las carreras son a las 2. Esta es a las 2 allí también y por lo tanto aquí es a las 3. No es que ellos modifiquen su horario y decida bien al resto de Europa. Ujú. Es No sé si se otro. me ha entendido. Sí, 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 es otro. Es otra Están en manera otro de uso verlo. horario todo el año, no solo para esta carrera. Claro, claro, es otra forma Bueno, de verlo, sí, sí. Ellos tienen vamos, la que misma hora todas las carreras y nosotros, por consiguiente, también. Con lo cual, estamos en paz salomónica con la gente de Gran Bretaña. Oye, pues es cierto, no lo había visto de esa manera. no, pero bueno, hay Yo otros diciendo, jo, qué países. detalle tienen, tal, oye, que bien, que vaya. No, claro, es que para ellos es exactamente igual que cualquier otra. Sí, sí. A ver, normalmente cuando hay una desviación tan mínima, yo creo que nunca lo han cambiado. Sí que nos hemos encontrado casos, obviamente Brasil y todos estos, que es lógico que haya la diferencia horaria que hay. Pero en este caso, que normalmente pues tenemos una hora de diferencia con Reino Unido, para ellos además es a las 2 de la tarde, un horario que es el típico que teníamos en la Fórmula 1 hasta que lo hemos cambiado estos últimos años. Y bueno, la verdad es que bueno, pues 3 de la tarde lo veremos en España. Recuérdanos, Emma, exactamente los horarios, como siempre, de viernes, sábado y domingo. Nada como el Gran Premio de Mónaco, que en vez del viernes tenemos el jueves. Pero, ¿qué horarios tenemos? Los libres, uno del viernes comienzan a las 11 de la mañana, los segundos libres lo harán a las 3 de la tarde, el sábado los terceros libres 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y el domingo la carrera empezará a las 3 y 10 de la tarde, como es costumbre. Todo esto en horario de España península, una hora menos en Canarias, y si estáis en otra franja horaria, pues ser, ser responsables con vuestro uso horario correspondiente. Y en cuanto a neumáticos, para aquí Pirelli lleva la gama más dura que tienen dentro de su catálogo. El C1 va a ser el neumático duro de color blanco, el medio va a ser el C2 de color amarillo y el blando el C3 de color rojo. Y como no puede pasar otra cosa, pues los equipos se tiran al rojo, sobre todo en Renault, que se llevan el premio al equipo con más neumáticos blandos, con 10 juegos, y después los restantes pues van mayoritariamente al medio, y alguno que otro pues lleva un juego extra del duro, que vamos a ver cómo irá, cómo serán las condiciones de la pista, que por cierto se ha vuelto a reasfaltar por, no sé, debe ser el segundo o tercer año consecutivo que se reasfalta la pista en Silverstone. Y vamos a ver también tema meteorológico cómo va, pero yo en principio diría que, a diferencia de lo que ha pasado en Paul Ricard y en Austria, aquí el duro lo vamos a ver poquito, ¿no? Aparte de que por la gama más dura que lleva Pirelli, por condiciones del trazado y tal, imagino que con el rojo y el amarillo se hará el Gran Premio. No, Es que para hacerse una idea, el más blando de esta carrera
Es el más Ha duro. sido el más duro Claro. en muchas. Mm. Es cierto que aquí en Silverstone pues tienen curvas rápidas que desgastan bastante los neumáticos, ¿no? Hay las S de Beckes y entre otras, ¿no? Pero bueno, también ayuda a que no se vaya a desgastar tanto, que sea asfalto nuevo y tal. O sea que si ya de por sí es un trazado de una, dos paradas dependiendo cómo se dé, si hay safety car, si no hay safety car y este tipo de cosas, pues con estos compuestos, pues, y viendo carreras previas, pues no va a haber ese juego un poquito que tuvimos en Paul Ricard en Austria, así a ver con qué clasifican en Q2 y después la carrera, pues, que de, entre comillas, juego a ver duro, no duro, blando, pongo el amarillo, no pongo el amarillo. Quizá, Emma, una de las cosas que tenemos que estar atentos es al tema meteorológico, que si bien este año no parece que vaya a llover, sí que dan pues alguna posibilidad remota el sábado a las 2 de la tarde española, o sea, más o menos cuando se vaya a hacer la clasificación podríamos tener esa inestabilidad. Sí que a nivel de temperaturas van a ser bajas. Las temperaturas, digamos, ambiente no van a sobrepasar, por lo que dice la previsión, los 20-21 grados, con lo cual en asfalto pues podemos estar hablando de unos 30-35 grados como mucho, y que no, la verdad es que eso sí que puede influir mucho con el neumático duro, que bueno, que sea el más difícil de calentar, y que incluso con el blando, que como dice Juan, ha sido el neumático duro en varias carreras este año, que tengamos pues algún problema de adherencia que no se contemplaba con ese neumático en otros circuitos por la diferencia de temperatura. Vamos a ver, esto de la lluvia, joder, es imposible que llueva ya en la Fórmula 1. Mira que ha habido temporadas que no paraba de llover y esto del cambio climático, no hay manera, ¿eh? O sea, Que haga un circuito aquí en Galicia. no hay manera. Si llueve, llueve o antes de la carrera o después de disputarse la carrera. Pero... Quizá una de las cosas más típicas de Silverstone, bueno, Silverstone es un antiguo aeródromo, y en la zona sí que hay un aeropuerto. Y una de las cosas que dicen, que cuando llueve en Silverstone, sobre todo si llueve poco, y es un efecto que sobre todo los motoristas lo conocemos bien, cuando caen las primeras gotas de agua después de un tiempo, la carretera siempre suele tener un poco de suciedad, un poco de aceitillo y tal, y con esas primeras gotas se vuelve muy resbaladiza, y entonces el circuito de Silverstone sí que dicen que por el tema del queroseno de los aviones, de todo lo que Ah, pero ese no era se queda a la Donington. vista. Ese Era no en era... Donington. Eso era en Donington, me parece. Sí, que había ahí que volaban y daba lugar a eso. Yo Más, creo que más también que tenía en Silverstone. Es Silverstone. cierto que en Silverstone también se utilizó como lugar de aterrizaje, no sé si imagino que en la Segunda Guerra Mundial o imagino, ¿no? Por fechas, pero ya no. Ese problema de queroseno y tal era más Donington. Me suena más de Donington. Lo que sí que puede haber en Silverstone y seguramente haya es viento, que ahí el viento puede afectar si te cuadra una racha en mal lugar, pues una de estas curvas rápidas, pues te puede dinamitar el último sector del circuito, ¿no? Y después, aparte de las zonas de RS, pues en principio vamos a tener dos zonas después del experimento de tres zonas que hubo el año pasado, ¿no? Fue el año pasado cuando pusieron la tercera zona de RS en la línea de meta, que hubo problemas porque, claro, había coches que podían dar la primera curva con el DRS activo y tenían la suficiente carga como para no salir volando y otros que no. Y bueno, hubo ciertas polémicas porque ¿qué fue? Grosjean y Ericsson creo que se salieron ahí, ¿no? En libres.
Y el caso es que este año no va a haber esa zona de DRS en la línea de meta y se van a limitar a las zonas clásicas de Silverstone, que son entre la curva 5 y 6, que digamos que es la parte, si conocéis el viejo Silverstone, pues la parte nueva de Silverstone. Y después entre la 14 y la 15, ¿no? Después de las S de Beckett. Ahora no me acuerdo cómo se llama esa recta, pero bueno, esto ya es, si conocéis el viejo Silverstone, esto estaba en el viejo Silverstone, con zonas independientes de detención, evidentemente. En Silverstone se puede adelantar, es cosa buena, pero viendo que es un circuito, como comentaba antes, propicio para Mercedes, así a priori veo paseo de Mercedes, sobre todo de Hamilton, pero a partir de los Mercedes puede que la carrera esté entretenida entre Ferrari, Red Bull, vamos a ver McLaren y el resto, claro, evidentemente. Bueno, habrá que ver un poco qué nos depara de estos pilotos que hemos tenido en la carrera anterior, el tema de Leclerc, el tema de Verstappen, que estuvieron destacados en la anterior carrera, a ver si tienen algo con lo que poder darle un poco de guerra a los Mercedes, ¿no? Que a priori pueden ser los grandes favoritos de esta, bueno, son los grandes favoritos de este circuito, de esta carrera. Bueno, y creo que si no tenéis nada más, podemos ir cerrando a la espera de qué es lo que pasa en este Gran Premio de Gran Bretaña y que os lo contaríamos pues la semana que viene en el post carrera. Si hay alguna cosa más. Y si no, pues nada. Yo, como siempre, agradeceros que hayáis estado un nuevo episodio con nosotros, que bueno, que nos estéis escuchando como todos estos últimos años. Y os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde podéis encontrar las formas de contacto y las redes sociales, aparte de los capítulos. Y ahora mis compañeros, de todas formas, os las recuerdan. Yo me despido aquí. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes y nada, por mi parte ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a la dirección desdeboxespodcast@gmail.com. Y yo, antes de marchar, un poquito de spam. Y es que un pelín antes de ponernos a grabar, me enteré de que Toño Biciclo, que es uno de nuestros oyentes más fidedignos de todos los tiempos y que incluso participó en el primer episodio en el que estuve yo en Desde Boxes también como oyente, pues que ha sacado un podcast que se llama, Cerca del Río. Y nada, pues que yo seguro que lo escucho mañana y eso, ahí os dejo la recomendación del nuevo podcast de Toño Biciclo. Muchas gracias, Toño. Nada, recordad en Telegram, al que podéis acceder a través de t.desdeboxes. Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera, a ver qué tal este Gran Premio de Gran Bretaña. Listo. ¿Grabando? Grabando. Ay, no, perdón, yo no. Está en Bavia. Pues dale. Vale, venga, bueno, ya está. Ahora sí, con un lag del coponcio. Pero bueno. Bueno, luego lo cuadramos. Y yo, sí, estoy dando. Qué bueno.